Muy buenos días y bienvenidos a esta primera mesa. Antes que nada, quisiera agradecer de manera muy especial a Daniel Chávez Morán y a la Fundación que nos ha dado esa oportunidad tan maravillosa, y también a mis colegas Roberto Rosell, Rafael Fernández de Castro y Erika Ruiz Sandoval para la organización realmente impecable de este foro. Dado el título de esta conferencia, América Latina, Integración o Fragmentación, es muy pertinente comenzar con una discusión de las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales en América Latina desde finales de 2005, 13 en total, han tenido los resultados que todos conocemos, con importantes excepciones. México, el Perú y Colombia entre ellos. Las elecciones han producido la famosa gira a la izquierda en la región. Si bien la definición de esta izquierda es bastante imprecisa, es cierto que la gran mayoría de los gobiernos en la región se autodefinan como izquierda o progresista o representan a partidos o movimientos históricamente conocidos o identificados como de la izquierda. En Estados Unidos, por otro lado, existe una administración muy conservadora que ha sido acusada de ignorar a América Latina desde el 11 de septiembre y especialmente debido a las guerras en Irak y en Afganistán, con sus enormes costos, tanto humanos como financieros. Cabe preguntar entonces qué tipo de relación es posible entre los Estados Unidos y los países de América Latina, con líderes tan diferentes y con prioridades tan distintas. Para discutir esta pregunta tenemos a tres de los más destacados académicos y analistas de la política exterior de los Estados Unidos y de las relaciones entre los Estados Unidos y los países del hemisferio. Vamos a comenzar con Francis Fukuyama. Thank you very much. I would also like to extend my thanks to the Fundación Grupo Mayan and the other sponsors of this conference for the opportunity to return to Mexico and to participate in this event. I want to speak about the development of the ideas underlying American policy towards democracy and development in general, but in particular as they apply to Latin America, because I think that there's a gap, a policy vacuum in the United States towards this region now, which many people have ascribed to the Middle East, to the war on terrorism, to other preoccupations. And I think that is true, that there are political reasons why this gap exists. But I think that it also reflects a deeper intellectual vacuum about what the current agenda is in promoting both democracy and development. And all of this comes together in Latin America. I think as a broad generalization, the United States' attention to Latin America has tended to be very episodic. We get interested when there's a crisis, when there's a war, a revolution, or some other power is attempting to insert itself into what the United States regards as its backyard. And therefore, there have been very few periods of sustained American interest and attention in this region. I would say, however, that one exception to this pattern was the period from the fall of the Berlin Wall up until the Asian financial crisis or perhaps the Brazilian devaluation in 1998, when I do think that the U.S. government and the Clinton administration in particular paid more attention to development and democracy in this region than previously. And there were a number of reasons why
I think this took place. The first and most important in many respects was the end of the Cold War. The Cold War constrained American foreign policy in certain channels, and the end of the Cold War in the 1980s was in many ways a liberation, where the United States could actually more seriously begin living up to some of its own democratic ideals in who it decided to support in the political contest in this region. Chile is a perfect example of this. Henry Kissinger, to this day, maintains that he was not behind the coup that brought General Pinochet to power in the early 1970s. If that is true, it's certainly the case, I think, that he and Richard Nixon were not unhappy that that coup happened. But there's a very different policy in place by 1988 at the time of the no referendum, when President Reagan sent a letter to General Pinochet urging him to step down if the results of that referendum called on him to do so, and said very clearly that the United States would not support his continuation in rule if the Chilean people did not want that. And I think this opened up a period where the United States was much freer to support genuinely democratic groups throughout the hemisphere. There was also, I think, a major change in the intellectual climate that really had to do with the rise of neoclassical economics and the social sciences as a kind of academic counterpart to the Reagan-Thatcher political revolutions that had taken place in the 1980s. That is to say, the rise of economists primarily that had a very sophisticated theoretical model of how international economics ought to work, about development policy and the like. And so the attention to development in the 1990s was really fueled, in a sense, by both a political revolution that had taken place with the end of the Cold War and the rise of a new kind of politics, but also an intellectual revolution. And it was validated, I think, by the fall of the Berlin Wall, by the rise of a return to the market by communist China, by democratic transitions that were occurring not just in Latin America, but in East Asia, in Africa, and of course in Eastern Europe, in the former Soviet Union. And this led to an extraordinary, I think, focus on both integration into the global economy, the famous Washington consensus of neoliberal economic policies, coupled with advice and pressure to move towards the consolidation of democratic political regimes. Just as an aside, from someone who lives in Washington and therefore follows the bureaucratic politics of this, I think it was also quite significant that in the Clinton years, policy towards Latin America was not made by the State Department and the Defense Department. It came largely out of the Treasury, out of people that were concerned with international economics rather than foreign policy or security. And I think that very much emphasized the more development-oriented focus of American policy at that point. Now, with the rise of these new left-wing leaders that Cindy Arnson referred to, there's been a broad feeling across Latin America that the Washington consensus and neoliberalism failed, that it was a big disaster, that it contributed to poverty and the like. I think the actual conclusion about the success of that policy is actually much more complicated because in many respects I think that set of policies worked. It was really formulated in response to the debt crisis of the early 1990s. It said a lot of commonsensical things about macroeconomic policy management, and the truth of the matter is that virtually every country in this hemisphere has improved the management of both fiscal and monetary policy enormously
since the external shocks that were caused by the oil crises of the 1970s. And if there's any proof of that that's necessary, you just look at the way that macroeconomic policy is managed in the face of the current oil shocks, which are comparable in scale in many ways to what happened in the 1970s. You have low inflation, basic economic stability, and therefore continued growth. But the problem, I think, was that the Washington Consensus and this set of policies was never sufficient in itself to be an adequate platform for rapid economic growth in this region for a number of deep-seated reasons. And it also tended in the 1990s to be taken more as not an empirical observation of the way the world worked, but a bit of an ideological plan that had not been tested fully, but that people somehow knew in their wisdom would have to work when applied to the situation of developing countries. And therefore, it led to a number of really important and quite significant setbacks in the currency crises that took place in that decade, in the Asian financial crisis and the crisis in Argentina in 2001. Actually, the peso crisis here was one of the earliest ones, all linked to the inability of the global economic financial system to really manage the kinds of flows of capital that were occurring in that period. Now, where I say that there is a vacuum really lies in the question of what comes after the Washington Consensus, because I think that there is a general agreement among development economists that that formula from the early 1990s in itself was not adequate to promote rapid economic growth in countries where it was applied. But the problem is that the missing elements are ones that are extremely difficult given where America is currently and the inherent tools for promoting development. It's very hard for the United States to put that into effect. I think there's a general feeling that good policies have to be underpinned by strong institutions, by property rights, by a rule of law, by democratic political systems that are inclusive, that are able to resolve disputes peacefully, and that also lead to the delivery of services without corruption, rapidly business licenses. There's the whole line of thought that Hernando de Soto started in the 1980s, and that we do not have a clear set of policy prescriptions to give to developing countries as to how to fix these deeply rooted governance problems. And in a certain sense, we cannot give that advice because ultimately these are political issues that cannot be imposed by the donor community through conditionality in structural adjustment lending. These are problems that really have to be faced on the ground, country by country. Second big issue has to do with the importance of poverty and the whole social agenda that is particularly important in Latin America. I have always felt that the United States, by focusing on free trade and democracy, in a sense, projects its own values and national experience into the world, where the combination of those has been adequate to promote relatively egalitarian development and social mobility. Certainly that has been the experience of the United States itself. But in a sense, the United States tends to see itself projected in many societies where the social reality is actually much different, in which you have embedded hierarchies that have existed over the generations, in which you have deeply rooted ethnic conflicts and ethnic exclusion, and in which you have a lack of social mobility, a basic lack of social mobility that was never a problem in the original distribution of resources in the United States. And so Americans, I think, have always had difficulty in confronting more unequal and more hierarchical societies and coming up with remedies that could deal with that set of issues.
And therefore, there's been this disconnect, I think, growing over time between what the United States is able to offer, that is to say, democracy, a combination of democracy, procedural, basically procedures that guarantee popular sovereignty and individual rights, and free trade that is supposed to be the engine of growth. And I think that it is fairly clear in this part of the world that that set of ideas it's good, it worked in many cases, but in a certain sense it's run its course, and it is not going to get us to the next stage in the broader relationship, because the needs of this region are different. The problem of poverty needs to be addressed separately, and free trade by itself is not going to be a universal remedy for getting people out of poverty, nor is democracy by itself necessarily going to be an adequate solution to these problems of embedded inequality. So when you add those intellectual deficits to the attention deficit that has been created by September 11th and the focus on terrorism in the Middle East, I think you see why it is the case that the United States at the moment seems to be at a loss as to how to deal with this part of the world. If it's any comfort, I would say that Latin America is not alone in this problem. There are other parts of the world, including East Asia and Africa, that have not received, I would say, adequate attention in either a strategic or an economic policy sense. This is one of the issues that is on the agenda. I would say, again, getting back to the more local Washington dimension of this, one of the problems also, I think, in the Bush administration was that its initial instincts were to again see Latin America through this strategic foreign policy lens that had been shaped in many ways heavily by the Cold War, which I have always felt is the wrong way to approach this region. However, I think that as a result of the failure in Iraq, which is, I think, the biggest foreign policy disaster, in many ways it could prove to be a much bigger disaster than the Vietnam War. As a result of that setback, I believe that American politics is now been blown wide open in many respects. The election last November, bringing the Democrats back to power, has reversed this generation-long shift to the right in the United States. I think the field that's opening up for new political ideas is greater than in any period over the last 30 years. And therefore, the possibilities for a rethinking of America's relationship with Mexico, with the region more generally, are probably greater than they have been in some time. But we will not be able to think our way through this if we regard this simply as a short-term matter of presidential visits and sound bites and short-term assistance programs, because the more fundamental issue of governance and institutional development in this part of the world is key both to the consolidation of democracy and the prevention of backsliding, as we've seen in places like Venezuela, but also to a more equitable form of economic development that gets at some of the underlying social problems that have been alluded to in Mr. Vargas Llosa's earlier speech. So thank you very much for your attention. Muchas gracias. Es verdaderamente un honor y un placer poder expresar algunas ideas hoy por la mañana y compartir esta mesa con ustedes. Quiero agradecerles su presencia y en particular, por supuesto, el apoyo de este seminario a la Fundación Grupo Mayan y a su presidente, don Daniel Chávez. El tema de esta mesa es las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, entre la ideología y el pragmatismo. Y quiero referirme
muy brevemente algunos aspectos de ambos conceptos, de pragmatismo y de ideología. Solamente para que no necesariamente compartan mis ideas, sino para comprender la manera en que lo enfoco. Pienso que el pragmatismo puede ser descrito como la identificación de propósitos claros, de objetivos bien definidos, que además llevan a la persona que se está intentando comportar de esa manera pragmática a identificar los medios, los instrumentos para lograr esos objetivos, consciente que se buscan beneficios, pero hay que estar también preocupado con relación a los costos posibles para lograr los beneficios que se desean, y que también es importante en esta idea, esta reflexión sobre el pragmatismo, de tomar muy en serio la importancia de la información, de la actualización de la información, de no aferrarse a lo que en algún momento consideramos que era cierto e ignorar cualquier otro tipo de análisis, cualquier otra fuente de datos que debería habernos actualizado. En el mundo de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, cunden muchos ejemplos del pragmatismo, a pesar de que a veces, ya sea un análisis sobre la política del gobierno del presidente Bush, ya sea en el análisis de la política de algunos gobiernos latinoamericanos, se discute a veces como si solo cundiera la ideología. Quiero darles un par de ejemplos de comportamiento pragmático entre gobiernos que normalmente no se describen de esta manera. Venezuela, bajo la presidencia de Hugo Chávez, ha continuado con el cumplimiento de todos sus compromisos de exportación petrolera a Estados Unidos, y Estados Unidos ha continuado con todos sus compromisos de compra de petróleo de Venezuela. Ha sido una relación excelente en ese aspecto comercial. No solamente se ha comportado el gobierno del presidente Chávez en la exportación de petróleo de esta forma, sino que también, independientemente de otros aspectos de su discurso político, ha cumplido plenamente las obligaciones financieras de Venezuela, tanto así que en víspera del plebiscito revocatorio de 2004, la banca internacional en Nueva York, la banca internacional de Wall Street, informó a sus clientes principales que ellos favorecían la victoria de Chávez en el plebiscito porque era realmente la persona más confiable para cumplir con las obligaciones internacionales financieras de Venezuela, consistente con un modelo capitalista de la economía. Eso se llama pragmatismo. Pragmatismo en Caracas, pragmatismo en Wall Street y pragmatismo en Washington. Objetivos identificados, instrumentos identificados y claro comportamiento actualizado por la información. Igualmente, reflexionemos sobre las relaciones entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos en el entorno de la base naval de Estados Unidos cerca de la ciudad cubana de Guantánamo. El gobierno de Estados Unidos, en estos últimos años, quiere asegurarse que los presos que tienen ahí de distintos países del mundo no se escapen de la base. El gobierno de Cuba quiere asegurarse igualmente que los presos que Estados Unidos tiene en su base militar en Guantánamo no se escapen de la base, porque si se escaparan estarían entrando en Cuba. Y por tanto hay una cooperación militar entre aliados. En este caso los aliados militares son los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para controlar la seguridad del perímetro de la frontera terrestre entre Cuba y Estados Unidos. Que si llevan los instrumentos son reuniones periódicas, formales, profesionales, de cooperación de militar a militar.
De la misma manera, guardacostas de Estados Unidos, guardafronteras de Cuba, con el apoyo de la Fuerza Aérea de ambos países, patrullan el estrecho de la Florida para impedir que personas de origen cubano en alguna flotilla se acerquen a la frontera marítima entre Estados Unidos y Cuba y provoquen algún incidente militar, rodeadas por una parte por las fuerzas de seguridad de Cuba, rodeadas por la otra por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, sobrevoladas por las fuerzas aéreas de ambos países, que como aliados militares, Estados Unidos y Cuba, cooperan para lograr el objetivo de impedir un incidente militar. Igualmente, el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos han firmado y aplican un acuerdo migratorio porque para Cuba es de interés, para el gobierno de Cuba es de interés que los cubanos no emigren sin la autorización de su gobierno. Para Estados Unidos es de interés que los cubanos no inmigren sin la autorización de su gobierno, y comparten en esta alianza de intereses compartidos el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos ese deseo de impedir la migración no autorizada por ambos estados. El pragmatismo existe aún en los casos de los gobiernos de los que menos lo esperaríamos: Venezuela, Cuba y Estados Unidos, en las relaciones entre sí. Pero ese último ejemplo, el ejemplo del acuerdo migratorio entre Cuba y Estados Unidos, debe dejarnos un poco incómodos. A mí personalmente me preocupa cuando dos gobiernos, sean los que fueran, intentan impedir la posibilidad que seres humanos busquen el futuro donde lo consideren deseable. Por tanto, en esta primera parte de mi comentario, y regresaré en un par de minutos a este tema, les propongo que no debemos apresurarnos para arrodillarnos frente al altar del pragmatismo. El pragmatismo es útil, el pragmatismo es imprescindible, el pragmatismo es deseable, pero no es el único valor que queremos como seres humanos, como ciudadanos, y por tanto no queremos como el único valor en nuestros gobiernos. El pragmatismo en los últimos años, en algunos casos concretos, no solamente lo observamos en gobiernos tan disímiles como los que acabo de citar, sino también en otros ejemplos en que vemos avances de comportamiento pragmático para corregir errores anteriores. En esta primera reflexión sobre comportamiento ideológico, mi definición de la ideología fundamentalmente en esta parte de mi comentario se refiere al dogmatismo, a una idea, a un esquema mental desarrollado en algún momento que pudo quizás ser pertinente para aquel momento, quizás ni siquiera en ese instante, pero que ha tenido una especie de proceso de esclavizar la mente, impedir el aprendizaje, impedir asumir nueva información, impedir cambiar, aprender, modificar, para poder hacerle frente a una realidad novedosa, a una realidad desafiante e importante. Ejemplos en que de comportamiento dogmático reemplazado por un comportamiento pragmático. Un ejemplo es la política del gobierno del presidente Bush hacia las elecciones en Bolivia en el 2002 y en el 2006. En el 2002, el gobierno del presidente Bush le ordena al embajador de Estados Unidos en Bolivia que públicamente intervenga en las elecciones presidenciales bolivianas para denunciar la posibilidad que Evo Morales llegue a la presidencia de la República. El principal impacto de esa intervención del embajador Morales dio un salto extraordinario en las encuestas de opinión pública y perdió esa elección presidencial frente a Gonzalo Sánchez de Lozada por un margen ínfimo. El desarrollo, la popularidad de Evo Morales en Bolivia incluye el agradecimiento que le debe el presidente Morales actualmente al gobierno del presidente Bush.
¿Por qué se comportó Estados Unidos de esa manera? Porque se estaba comportando en un esquema mental dogmático, más heredero de la Guerra Fría, más legado del pasado, que de un análisis pragmático y realista de las circunstancias en Bolivia en aquel momento. Well, I think that it was quite remarkable that President Bush used the word poverty and the word inequality in that trip, and I do think that this is an example of the kind of pragmatism that Jorge Dominguez was talking about. I think it was a fairly sophisticated view that you couldn't compete in a sense unless you had something to bring to the table. But the intellectual vacuum that I was speaking of is precisely in the area of what concretely the United States has to offer in terms of poverty reduction strategies for Latin America. In many ways, the move towards free markets, cutting back of the state, the liberal policies that we have been following ever since the Reagan administration have meant that we have had almost no new thinking on the question of poverty and social policy in the last few decades. And so we have very little advice of any sort to give. I actually think that the most innovative ideas on dealing with poverty have been coming from Latin America, some of them here from Mexico. The Progresa and Oportunidades programs of conditional cash transfers are probably the most original efforts to deal with school attendance and resource transfers that has come along in a long time, and the United States had nothing to do with this. This is something thought up by Latin American social scientists, implemented by Latin American countries. But I think in that respect, the United States probably does have experience that it could offer, and this is part of the vacuum that I think needs to be filled. Bueno, tal vez podemos continuar en esta discusión sobre la pobreza. Una pregunta de Rosa María Armendariz, ¿cómo combatir la pobreza y la desigualdad en América Latina y cómo insertarlo en la economía mundial? Podemos tener esa pregunta como grande, como especie de fondo durante toda esta discusión. Otra pregunta para el doctor Fukuyama. Bueno, la pregunta está en inglés, yo voy a ponerlo en inglés y después traducirlo, al español primero. Usted terminó su intervención mencionando la gira o el cambio en la política en los Estados Unidos a partir del noviembre del año pasado, pero este cambio tiene riesgos tanto como beneficios. ¿Cuáles son los cambios principales, según usted, que podría tener lugar en términos de la política migratoria y la política de libre comercio, en términos de la posibilidad de que los Estados Unidos incrementen las barreras no arancelarias? ¿Y cuáles serían sus impactos en América Latina? Bueno, en inglés. You ended your talk by mentioning the potential in the shift in politics in the United States as of last November, but this shift has risks as well as potential benefits. What do you think are the main changes that could take place in terms of migratory policy and free trade, in terms of the U.S. increasing non-tariff barriers and their impact on Latin America? Well, I will let Jorge Dominguez answer the question on trade because that's not really my area of expertise. I would say on migration, the election last November probably sets up the possibility for some real movement because it's really the conservative half of the Republican Party that was the most upset about the possibility of a
reform, immigration reform, that would involve legalization of currently illegal immigrants to the United States. And with the Democrats now controlling both houses, I believe that with the right leadership, the possibility of getting a sensible immigration policy is much greater now than before that election. The problem, of course, is that President Bush is so weakened across the board by Iraq, by scandals in his administration, that it's not clear that in the remaining year and a half he's going to be able to offer the leadership to pull this coalition together to do an immigration reform bill, which is a pretty substantial piece of legislation. Para continuar la conversación sobre el tema de la pobreza, en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, ha ocurrido una caída importante, notable, del número de personas en el mundo que son pobres. Y esa caída ha ocurrido principalmente en la China y en la India. Es útil señalar esa localización de la reducción de la pobreza porque ha ocurrido en gran parte por dos países que comprenden que el principal problema para combatir la pobreza es el crecimiento económico. Sin el crecimiento económico es muy difícil combatir la pobreza. El aporte importante de los países latinoamericanos que han comenzado a crecer de nuevo, como muy bien señalaba Frank Fukuyama, es reconocer que políticas sociales bien diseñadas, como las que él ya mencionó con relación a México, pero también políticas sociales bien diseñadas por el gobierno de la concertación en Chile, por los gobiernos del presidente Cardoso y el presidente Lula en el Brasil, han logrado reducir los niveles de la pobreza también en América Latina. La política migratoria de Estados Unidos, como también acaba de indicar mi colega el profesor Fukuyama, quizás esté por cambiar. Pero en un contexto, en esta ciudad en que estamos, también me parece útil recordar que a partir de más o menos 1990 han venido ingresando todos los años a Estados Unidos como promedio anual unos 900,000 inmigrantes legalmente. Y la palabra vale la pena subrayarla y repetirla, legalmente. En la década actual, es decir, coincidiendo con la presidencia de Bush, han venido ingresando cada año como promedio, solamente de México, unas 200,000 personas, de nuevo repito, legalmente. Es falso pensar que Estados Unidos simplemente rechaza la migración internacional. Posee políticas complejas, muchas de las cuales podemos y debemos criticar, pero el flujo migratorio legal en Estados Unidos ha sido extraordinariamente alto e inclusive el flujo legal de mexicanos ha sido importante. En los últimos años, la política comercial del gobierno de Estados Unidos en sus negociaciones internacionales tomó un giro distinto del que había poseído durante la presidencia de Reagan, durante la presidencia de Bush padre y durante la presidencia de Clinton. En aquellos casos se buscaban en distintas instancias acuerdos de libre comercio puntuales con algunos países, pero por lo general el propósito principal fue la liberalización del comercio internacional. En los últimos años, sin embargo, la política comercial preferida por el gobierno de Estados Unidos han sido no tanto un acuerdo global como microacuerdos regionales del llamado libre comercio, con el importante limitante que estos acuerdos con pequeños países, como por ejemplo con los países centroamericanos, le permiten a Estados Unidos continuar protegiendo
su agricultura subsidiada mucho más allá de lo que ocurriría en una negociación global. Desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad internacional, ese mundo de pobres agricultores se beneficiaría más bajo un acuerdo global que bajo acuerdos con pequeños países que pueden ser víctimas de un abuso de poder en una negociación comercial. Hay tantas buenas preguntas que a mí me gustaría quedarnos casi todo el día discutiendo estos temas, pero me acaban de decir que el tiempo nos ha ganado. No obstante, con todas estas preguntas tan interesantes, voy a combinar algunas de ellas y dar a todos los panelistas una última oportunidad para contestar. Bueno, yo creo que la mayoría de estas preguntas que tengo tienen que ver con un escepticismo hacia lo que Jorge Domínguez llama el pragmatismo de la política de los Estados Unidos. Dicen que la política de Estados Unidos hacia América Latina se ha caracterizado más por el dogmatismo, los prejuicios y el desconocimiento de la región. Todo parece indicar que la ideología predominante que Estados Unidos transmite a sus ciudadanos y el mundo confronta y ofrece un panorama poco alentador. Otros que dicen que en las burocracias del gobierno de los Estados Unidos hay gente muy razonable, muy pragmático, mientras los principales políticos están más ideológicos. Entonces, una última ronda de comentarios. No me sorprende el escepticismo frente a la aseveración del pragmatismo del gobierno de Estados Unidos, y fue precisamente por eso que me pareció útil comenzar con los ejemplos que podrían sorprender más. Sí, el gobierno de este presidente Bush ha sido pragmático en su relación petrolera con el gobierno del presidente Chávez, e igualmente el presidente Chávez ha sido pragmático en su política de exportación de petróleo a Estados Unidos. Sí, el gobierno de este presidente Bush ha sido pragmático en su política frente al gobierno de Fidel y Raúl Castro en Cuba, en las relaciones militares en el entorno de la base de Guantánamo, en las relaciones militares en el estrecho de la Florida, en el acuerdo migratorio, pero también ha sido pragmático en otras cosas el gobierno de Estados Unidos. Si estuviéramos platicando hace 10 años en esta ciudad, uno de los temas importantes anuales era la política de Estados Unidos de posible desertificación de México sobre el tema de la cooperación en el narcotráfico. Ese tema, el tema del narcotráfico, por supuesto, no ha desaparecido. El comportamiento contraproducente y abusivo del gobierno de Estados Unidos con relación a México y otros países en el tema de la certificación de la cooperación, el narcotráfico, ese aspecto sí cambió y es una política mucho más pragmática tanto del actual presidente Bush como su predecesor, el presidente Clinton. La política migratoria de Estados Unidos, como acabo de mencionar en el comentario a las preguntas anteriores, también cambió. Se ha aumentado el volumen de las personas que logran ingresar a Estados Unidos legalmente. Personalmente preferiría, como dejé entrever en mi exposición inicial, que preferiría que Estados Unidos adoptara una política más liberal en el tema de la migración internacional, pero es preciso, es necesario, es honrado reconocer que el gobierno de Estados Unidos sí amplió la entrada legal de inmigrantes a Estados Unidos, inclusive de México, y que esa ha sido una política del actual presidente. Igualmente, en la pregunta que ya contestó mi colega, el profesor Fukuyama, con relación al viaje del presidente Bush, si bien en los medios de comunicación en muchos países se planteó la visita del presidente Bush a diversos países latinoamericanos
como compitiendo con el presidente Chávez, no es menos cierto que el presidente Bush nunca hizo una referencia al presidente Chávez en las ruedas de prensa, no lo insultó, no lo castigó, no lo mencionó. Fue el presidente Chávez el que reiteradamente mencionó al presidente Bush compitiendo con él, pero la prudencia del presidente Bush en ese viaje sobre ese tema vale la pena reconocerse. Aún como último comentario, en el tema de la política comercial, el comportamiento del gobierno de Estados Unidos en materia comercial se aproxima más a las preferencias de algunos países importantes del continente. El gobierno de México, que ya firmó a comienzos de los 90 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no estaba empujando al gobierno de Estados Unidos a que negociara sobre el libre comercio con otros países y de esa manera le redujera a México el valor que tiene por su acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá. La decisión en el 2003 de hecho poner fin a lo que fue el ALCA, el área de libre comercio de nuestro hemisferio, fue una decisión compartida con el gobierno del Brasil. La evolución de la política comercial de Estados Unidos responde en parte a los deseos de los dos principales países latinoamericanos. Well, I also appreciate the grounds for skepticism about the turn towards pragmatism in the United States. I would simply say that an arrogant and highly ideological policy is something that can be followed by a country that thinks it's a sole superpower with very few constraints on its freedom of action. But that attitude really met a big setback in Iraq, and I think now we're going to be dealing with, in many ways, the backlash against that kind of assertive policy. And so I would worry actually about the United States retreating from assertion policy leadership in various areas rather than a continuation of what we saw in the first years of the Bush administration. The bigger problem that one of the questions alluded to was just the lack of understanding and appreciation of Latin America in the United States, and I fully recognize and appreciate the degree to which that's true, especially in the city where I live, in Washington, D.C., that the expertise and familiarity with problems here, despite the fact that it's part of the Western Hemisphere, is really quite astonishing, and it begins right in the way that we educate people. And I think that if you think in the long run about how that's going to change, it probably is going to change with the shift in the demographics of the United States itself, because the American population is undergoing a really big shift in its ethnic composition, in where the centers of power are going to be. But in a way, it's the elite institutions at the top of the policy-making hierarchy that sometimes are the last to actually reflect some of those changes. But I think in the long run, that's probably the only guarantee that there will be a better appreciation of Latin America and attention to problems in the Western Hemisphere when Latinos in the United States begin to use their political power, start voting in greater numbers than they have been, and start entering into the domestic American policy debate. Sí, creo que el escepticismo tiene razones de ser. El sentimiento antiamericano hoy día es fuerte en todo el mundo, es genuino en nuestra región. No hay ninguna duda de que
poder identificar momentos y políticas más orientadas por un sentido pragmático es una buena noticia, aunque uno también sabe que el pragmatismo tiene sus límites y que el pragmatismo puede ser un elemento de contención desde el punto de vista de excesos ideológicos y irracionalidades, pero obviamente no es un elemento de transformación de una política y de un patrón de relaciones. Es difícil hoy día, en este momento, para nosotros tener, creo, un exceso de optimismo y expectativas positivas con respecto a las relaciones con Estados Unidos. Esto es menos dramático para nosotros del sur. Yo soy brasilera, vivo en Argentina y esto me preocupa menos. Obviamente, desde una perspectiva mexicana, esto es mucho más preocupante y, sin duda ninguna, esto es uno de los elementos que estamos trabajando con esta agenda de la integración y de la fragmentación, porque, sin duda ninguna, el diferente conjunto de desafíos que las relaciones con Estados Unidos presenta para México, para los países centroamericanos y para el Caribe, en relación a Sudamérica y principalmente al Cono Sur, es un elemento de fragmentación y que en este momento dificulta aún más la construcción de una agenda común. Bueno, gracias. Antes de pasar a la segunda mesa sobre China y Europa, quisiera agradecer a Jorge, a Frank y a Mónica por sus intervenciones, sus comentarios tan interesantes y también a todo el público por su atención. Muchas gracias.